se dirigían a él, tristes, discípulos de Jesús. Solo 3 días atrás, en aquella cruz, ella que había muerto, Redentor de Israel. La tristeza y el dolor les hacían olvidar aquella profecía que el tercer día resucitaría. El polvo del camino no les dejaba ver qué paso quedaban ellos, pero daba también. Pero ya no estaban solos, la promesa se cumplió. Disfrazado de forastero, caminaba con ellos, lo veían sin mirarlo, lo oían sin escucharlo, y en su forma de partir el pan, les dijo: aquí estoy ya. La tumba está vacía, el ángel les decía, pues la profecía de ese día se cumplía. Jesús venció la muerte, Él cumple lo que promete. Si prometo que volvería, nuestros ojos le verán. Camino polvoriento, no caminé por mucho tiempo, hundido en esa nube, es decir, todos mis problemas. En medio de absurdos dilemas, puedo escuchar su voz, que me dijo: no temas, contigo estaré. Hoy ya no camino solo, la promesa se cumplió, y aunque no lo puedo ver, lo miro por la fe, y cuando el polvo del camino no nos deje ver, hermano mío, si da
Muy buenas tardes, tengan queridos amigos en esta hora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, tengan queridos hermanos en esta hora donde estamos aquí con su programa Libertando a los Presos a través de Ustream y libertandoalospresos.com, todos los que están por ahí por internet o los que nos ven cuando el programa se queda ahí grabado y tú tienes tiempo, no importa el día ni la hora o el lugar donde tú te encuentras, en el país que tú te encuentras y que tú nos escuchas, a ti te damos la bienvenida, te decimos gracias por estar ahí. A decir, usted siempre da las gracias. Hay que dar gracias de las que recibimos, gracias de dar gracias, honrando y dándole la gloria a Dios. Hay que dar gracias siempre por el aire, por el día, por lo que tú tienes, por el amanecer que te pudiste levantar de pie. Y por eso es que yo les doy gracias a ustedes. Les doy gracias porque ahí están, porque llegan, escuchan el mensaje o están en vivo ahí viendo el mensaje, escuchando la palabra. Y ya es por eso es que siempre les doy gracias. Porque cuando uno está agradecido, da gracias. Cuando te dan un regalo, le dices gracias, qué bonito. Pues yo también les digo gracias porque están ahí. En esta tarde vamos a seguir hablando con el tema emociones que matan. ¿Y qué tan duras son? ¿Qué tan fuertes son esas emociones? Hoy vamos a hablar un poco sobre ansiedad, miedo. Está un poquito con lo de ayer, pero la ansiedad a querer más. ¿Qué es lo que sucede a veces cuando quiere más o cuando las ocultas? La ansiedad, ¿a qué te lleva? Y vamos a estar hablando en Proverbios, un pequeño versículo que tenemos ahí en 11:28. Vamos a hablar de Mateo. Saben bien que estamos dando varios versículos. Y vamos a estar hablando de Hechos. Vamos a hablar ahí de un matrimonio. Ahí vamos a hablar un poquito de lo que es tan severos, la ansiedad, la desesperación. Y vamos a hablar también cómo podemos salir de ahí con la palabra. En Filipenses también, Mateo, consejitos, palabra corta, pero con un pequeño mensaje directo a lo que estamos hablando. Acuérdense que de las emociones que matan estamos viendo y estamos hablando. Y va a decir, ¿por qué tanto versículo? Porque son varios versículos que encajan de acuerdo al tema que traemos, por eso hay varios y no tengo a veces uno solo de enfoque, una sola cita en qué basar y estar ahí, porque tenemos varios y eso quiere decir que Jesús nos habló de lo que iba a venir, que los profetas, Jehová ya les había hablado a los profetas de qué iba a suceder. Hemos hablado de los profetas, hemos hablado de David, hemos hablado de cada uno de ellos, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, de nuestra vida cotidiana hoy en día, al vivir, el diario vivir, y relacionado a la palabra, relacionado a los versículos que tenemos. Que a dónde es que muchos pasaron por ahí, cómo es que salieron y en dónde es que hay solución. Y yo ya este día vamos a leer aquí en lo que dice Proverbios, arrancamos con este versículo. La palabra se lee, y no nomás este versículo, toda la palabra que vamos a estar leyendo aquí, toda se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pidemos al Espíritu Santo que Él nos guíe, que Él me guíe a mí, que Él ponga la palabra que tengo que dar, que sane al corazón que tiene que sanar, sane a la persona, al alma que tiene que sanar, que Él vaya y haga la obra, que abra tu mente y tu corazón para recibir la palabra. Y dice así, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 11:28. Dice,
Jesús enseñó más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí ya estamos hablando en Mateo 6:33. Dice, buscar el reino de Dios. Incluye estar genuinamente agradecido por las cosas que el Señor nos da, te da siempre, a cada rato. Y estar decidido a pasar un tiempo de calidad a solas con Dios. En la oración, una oración entre tú y Él en silencio o con alabanza, reflexionando en tu vida, lo que Él ha hecho contigo, lo que tú has pasado y lo que Él ha hecho para sacarte de ahí. Dice, en su palabra, meditar en la palabra que Él te va a ir dando. Dice, buscar primero el reino de Dios. Contrasta con luchar por adquirir riquezas, posesión social o posesiones también. Se opone a luchar por controlar a las personas o las situaciones. Dice aquí, empezamos con el que dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Y luego aquí dice, abajo nos está diciendo, aquí donde les estoy, dice, contrasta con luchar por adquirir riquezas, posiciones sociales. Sí, si tú estás tan afanado, tu ansiedad es esa. Dice, hay el que confía, hay el que está en sus riquezas, pensando en querer más, tener más posesiones, dinero. Y si las vendo, y si compré a tanto, vender a tanto, es bueno, si ese es tu negocio, de allí vive. Pero una cosa es de que ya estés afanado, que sea una ansiedad, que si no lo haces sientes que te mueres, o sea, ya es algo que dices, no puedo vivir sin hacerlo, sin tenerlo. Ten cuidado porque ya estás en un problema. Y dice, debemos de cuidarnos, pero dice también, primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas las cosas os serán añadidas, o sea, todo vendrá. De acuerdo, ok, dices tú, yo busco a Dios. Ok, está bien. Hago a un lado la ansiedad, hago a un lado mi yo, me despojo y me hago un siervo humilde, un siervo tonto acá que no quiere nada, ay, el que dirá, ay, lo que sea para mañana. Bueno, dice, no te quiero tanto hasta allá. Te quiero que seas un siervo activo, humilde, sencillo, noble, pero primeramente busca mi reino, busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Sé justo, busca a Dios. Cuando te levantas, ora, pídele a Dios la dirección de ese día, que su gracia y su misericordia te cubran, te protejan y sé justo. No cometas ninguna injusticia para que todas las cosas sean añadidas. Así, pero si he vivido por pobrezas, he estado en necesidades tanto tiempo, ok, estás pasando por esa situación y dices, y soy justo, estoy en la iglesia, oro a Dios y ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está Dios que no me responde? Pero dice, ¿te has puesto a pensar que no eres una persona esclava como los de Egipto? Tú no eres una persona que vive en África, en la pobreza, no en África donde hay lujos y riquezas, no, en la África de la pobreza, que tú no estás en Haití, que tú no has sufrido ningún tsunami cerca y que no has perdido todo y que estás en hambre, o sea, sin ropa, sin qué comer, esperando a ver qué cae y no cae nada. Y no sabes ni a dónde ir a pedir porque todos los que te rodean están igual que tú. O peor, porque a lo mejor tú rescataste algo y ellos no. Tú te has puesto a pensar si tú te encuentras y te comparas con esas situaciones de ellos, con esas imágenes a veces que nos pasan en la televisión o nos muestran a través de tarjetas de postales niños que hay moscas pegadas en su cuerpo, que se están alimentando de lo poco que hay ya de ellos, de su cuerpo, de lo poco que tienen ya en su carne.
quedan entre los basureros buscando comida podrida, chatarra, cosas que no sirven. Dios a ti te tiene en otra posición, mucho mejor. Entonces allí se cumple su palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas las cosas serán añadidas. Él te está añadiendo la bendición de cada día. Y si eres un hijo de Dios y reniegas porque quieres tener lujos, riquezas, Dios no te las da la mejor, porque no las sabes administrar, porque te perderías si te las diera. O porque a lo mejor no las alcanzarías ni a disfrutar el día que tú fueras rico, el día que te dijeran, has sido heredero de tanta fortuna, no sé, Dios me ha tocado, yo ya voy a morir, un rico y te dejo todas mis posesiones, todo pasa a tus manos, a ti, a tus hijos, y no estás preparado para recibirlo y mueres primero tú que el que te va a heredar. Piensa esas cosas, son pequeñeces, dices tú, detalles así que dices, ay, son de locos. No, analiza bien, a veces hay que analizar para poder comprender a veces las cosas, por qué razón están sucediendo o por qué no están sucediendo. Una importante cantidad de dolencias físicas y enfermedades graves se han vinculado a la ansiedad, incluyendo enfermedades cardiovasculares, que son las que hemos estado hablando, úlceras, síndrome de colitis irritable, enfermedades con relaciones con una infusión inmunológica, presiones altas, dolores de cabeza que son muy comunes y de paso te llevan hasta dolores que vienen siendo migraña. Todo eso te ocasiona, si tú eres una persona que estás trabaja y nada más estás pensando, tengo que ganar tanto, hoy tiene que entrar tanto, hoy tanto, y si no entro, estás tan frustrado, la ansiedad, la desesperación, porque se está terminando el día y no has conseguido lo que querías, o porque no alcanzó el día y no ganaste, se hizo todo lo que querías, pero no obtuviste todo lo que tú deseabas, toda la ganancia que querías, no viste todo lo que te querías que entrara, porque es como los centros comerciales, las tiendas. Hay demasiada gente, mucha gente, o en las moles, bastante. Y dices tú, para toditita esta gente que está es para que las tiendas queden casi vacías. O entras a veces a la Walmart y no me pagaron por estar promocionando en una tienda, es un ejemplo, que las ves llenas, que hay días que no te dejan a gusto escoger en lo que tú vas a comprar. Y dices tú, es para que ya todo esté vacío. Y no, porque todavía hay más. Y si el dueño estuviera pensando y se pusieran a meta, hoy tengo que recoger tantos millones, 3, 5 millones hoy, y no los hace 3, y si ya con eso se estuviera muriendo pensando. Y dijo, pero es que había más gente que el otro día los recogí. ¿Para qué preocuparse? Ser justo, ten paciencia, ten calma, no te desesperes, no te lleves tú mismo a un dolor de cabeza, no te lleves tú mismo a un dolor de pecho, no te lleves tú mismo a una desesperación, a una ansiedad, a una enfermedad por querer tener dinero, por querer tener cosas o posesiones que no son para ti, porque no las vas a saber valorar. Dice, luego les dije que íbamos a hablar de en hechos, y para eso tenemos que ver lo que se las voy a leer rápido para ir entendiendo de dónde les voy a estar hablando también, de la parte de Ananías y Zafiras, Hechos capítulo 5 del versículo 1 al 11, y dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiendo también su mujer que luego llevó solo el resto y lo puso a solas a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu y sustrajeses del producto de la venta de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron.
Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, porque convenisteis en tentar al Espíritu del Señor, he aquí la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacaron a ti. Al instante ella cayó y a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre los que oyeron esas cosas. Vamos a extender acá la historia un poquito diferente, con a lo mejor unas palabras más. Dice, si bien en general los ataques de ansiedad nos llevan a la muerte, la ansiedad extrema puede causarla. La Biblia nos está dramatizando y nos dramatizó ahorita lo que fue la historia de Ananías, qué fue lo que pasó con su esposa, Zafiras, y lo que los llevó, dice, por ser tan severos a un ataque de ansiedad, de avaricia, de querer. O sea, ya lo habían donado. De hecho, yo vendo mi propiedad y lo voy a entregar todo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la iglesia apenas se iba a levantar ahí. Querían recaudar fondos, querían ayudarse unos a otros porque había necesidad. Entonces los que tenían lo podían hacer. Y dice, esta pareja habían anunciado una generosa ofrenda ante todos. Perdón, hermanos. Problemitas aquí con los hijos. Te tienen que ir a la iglesia mis hijos y pasan por el bus a recogerlos y bueno, por no molestarme y no estar aquí, no alcanzaban a escuchar que los estaban ya llamando, pero bueno, ya pasó. Entonces les dije, esta pareja había anunciado una generosa ofrenda ante todos sus amigos en los tiempos que la iglesia cristiana se iniciaba en Jerusalén. La presencia y el poder milagroso de Dios aparecían de manera dramática en este primer grupo de creyentes en Jesús. Si bien los creyentes, incluyendo Ananías, Zafiras, estaban profundamente comprometidos a aceptar y seguir a Jesús como el Mesías, muchos de los miembros de sus familias judías no lo estaban. Los nuevos creyentes estaban aislados de la sociedad. En general, para poder vivir, ponían sus recursos en un fondo común. Muchos vendían sus tierras, otros posesiones para compartirlas con los que no tenían nada y corrían peligro de morir de hambre. Fíjense, cubriendo necesidades. Y van a decir, pero es que lo que ellos estaban haciendo estaba bien. Vendieron en 200,000, 300,000, vendieron la propiedad. Pero ok, la vendo en 300,000, me la compran y miren qué rápido vendían. Ok, ya se vendió. ¿Y qué dicen? Nos dejamos una parte. Bueno, la mejor estaba valorizada en 200,000, vamos a dejar 100,000. Dije, pero es que ellos lo estaban regalando, pero ellos dijeron todo. Cuando tú dices lo que es la ansiedad, lo que son la avaricia de querer tener, y así hay muchas personas que son buenas, te dan, pero dan a cambio de que un aplauso, que los halaguen, a don fulano, don sutano, don don otro, y así. Y no dan por amor, porque les nazca, y si lo hacen, pero dejan que en ese mismo instante también entre la vanidad, el orgullo, un poquito de todo, la mentira fue lo primero que entró.
Y ellos habían quedado que iban a venderlo y todo lo que sacaron lo iban a dar. No dijeron, vamos a vender la propiedad y vamos a dar una parte, un 50, un 70. Ya lo que tuvieran que decir ellos, damos un 70%, tenían que sacar el 70% y entregarlo porque ya se estaban comprometiendo. Y como dijo Pedro, no fue conmigo, sino dijo, le mintieron al Espíritu. Dice, y Ananías y Zafiras habían anunciado que entrarían entre los que vendían todo por el bien de la nueva iglesia. Solamente había un problema, no lo entregaron todo a la iglesia, guardaron parte del dinero que recibieron por las propiedades vendidas. Fingieron fingieron entregar la suma total como acto de gran fe y generosidad, cuando en verdad estaban mintiendo a los demás creyentes. Según el relato de la Biblia, lo que les estaba, este matrimonio parecía querer el prestigio y reconocimiento social de una ofrenda hecha de corazón, y cual ya no era. Su ofrenda no fue un acto de fe, ni una acción motivada por el amor y la buena voluntad de Dios, ¿ya? Por, por inspiración divina tampoco. El apóstol Pedro reconoció el engaño. Por inspiración divina, el apóstol Pablo reconoció el engaño. Le dijo a Ananías, le dijo a Ananías cuando éste entregó el dinero a los pies de Pedro. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y 3 horas después llegó la esposa y vuelve a decir la esposa. ¿Por qué? Porque ya tenían un acuerdo. ¿Y qué pasó? Fue lo mismo. Dice, 3 horas más tarde, cuando Zafira apareció no sabiendo lo que había pasado, Pedro le preguntó, ¿has vendido la tierra por tal cantidad? Y ella dijo, sí. Entonces, entonces Zafira respondió, sí, por esa cantidad. Pedro entonces supo que ella también era parte del engaño y le contó lo que había sucedido con su esposo. La Biblia nos dice al instante, ella cayó a los pies de él y aspiró, murió. Ananías y Zafiras murieron de muerte súbita, posiblemente por una arritmia o por ataques cardíacos causados por un ataque de pánico. Estas dos personas se encontraron en una situación en la que de repente estuvieron expuestas ante el ridículo de quienes pensaban ellos impresionar, enfrentados a la realidad, ya que vieron que había pasado y que habían sido descubiertos. Dice, de que posiblemente fueran resistidos en el lugar, de que fueran aplaudidos, rechazados en lugar de ser aceptados. Se enfrentaron con un hombre que era gigante espiritual. Tenían mucha autoridad. La exposición repentina, el giro de los hechos para desventaja en un enfrentamiento inesperado. Son todas situaciones que tienden a producir alto grado de ansiedad. En su caso fue una combinación triple de ansiedad. Los resultados fueron profundos. Cuando una persona tiene ansiedad y no se controla y quiere, hay personas que son ansiosas a lo que es el dulce, otras al chocolate, y me van a entender. Que deben de tenerlo. Si no, sienten que, wow, se mueren. Mucha ansiedad a veces te lleva a robar, te lleva a hacer cosas que no son dignas de un hijo de Dios, dignas delante de ti. Y aquí lo vemos con Ananías. La ansiedad de querer dejarse algo que ya no era de ellos, que lo habían dado de corazón y ya habían dicho todo lo damos. Y dice, pero a la menor hora dijeron, no, ya no. Querían quedarse con una parte.
cuando sabían que de allí iban a vivir, allí iban a tener también ellos, iban a poder compartir. Miren hasta dónde llegó el problema de la ansiedad. Y luego dice aquí, a veces pasamos demasiado tiempo preocupados por el futuro o por cosas del pasado. Entonces pasamos gran parte de nuestras vidas permitiendo que los fracasos del pasado o los miedos del futuro dominen nuestros pensamientos. Y aquí es donde vamos a leer la parte de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, y Mateo 6 dice, Jesús nos enseña a librarnos de la ansiedad. Porque van a decir, el versículo de arriba no me está diciendo nada, pero sí está diciendo, en el versículo 25 nos está diciendo, ahí nos va a aclarar. Dice, por nada estéis afanosos. La palabra nos dijo, Jesús dijo, ya no te afanes. Dice, ya no estés, ya no, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego, con acción de gracias, dándole gracias a Dios, pidiéndole Él, dejándole a Él. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él estará ahí pendiente de ti, de mí. Hay que estar viviendo al día. No estés pensando qué va a pasar mañana, qué va a suceder, cómo va a estar el clima, como esto, como el otro. Deja que anochezca, deja que despiertes al otro día y le des gracias a Dios porque te ha permitido un día más de vida, porque te has levantado. Y ya en la mañana no estés pensando lo que puedes tener en la tarde. Sí, puedes poner citas a tales horas, voy a ir a la iglesia y esto. Ya lo tienes. He dicho y ya he hecho y sabes que siempre lo haces. Entonces ya tienes más o menos un sketch. Pero dice, no estés tan preocupado, tan afanoso por ese día, por llegar hasta allá, por pensar en algo que todavía no está garantizado si tú vas a estar ahí, si Dios quiere que tú estés ahí o diga hasta aquí llegó tu día. Dice, Jesús nos enseña a librarnos de la ansiedad. En el versículo 25 Jesús dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y en el versículo 34 Jesús dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. En otras palabras, vivir su afán, basta cada... En otras palabras, vivir el día presente y no preocuparse por el futuro o por el pasado. En lugar de preocuparnos, debemos orar y dar gracias a Dios. La actitud de gratitud te relaja tu cuerpo, calma tu mente y puedes vivir tranquilo si tienes un día pesado, un día con problemas, porque aquí mismo dice, basta cada día con su propio mal. Y va a decir, pero ¿por qué yo me la pasé bien? ¿Por qué cada día trae más? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tal vez ahí donde tú estás en tu ciudad, en el pueblo, en la área donde tú vives, no pasó nada, estuvo tranquilo, pero no sabes si en la siguiente ciudad, en la siguiente cuadra, sucedió algo. Tú no sabes si la casa de al lado está una señora y tiene dolores, está enferma y pues ya no fue, para ella no fue un día agradable tan bueno, entonces para ella tuvo un día mal. En esa área también se está refiriendo. Pero dice, hay que buscar otra palabra donde nos haga sentir cómodos, tranquilos, y es en Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjate, aquí tenemos una palabra
un versículo de consuelo, echando toda vuestra ansiedad. Va a decir, usted me estaba hablando de la ansiedad al principio y no veía que me sacara nada que declarar esa palabra. ¿Cómo ven que el vínculo entre la ansiedad y la enfermedad te lleva a una enfermedad? Puedes tener ansiedad y enfermedades cardiovasculares si no estás bien controlado, si son algo provocadas, ansiedades y úlceras, se vincula, ansiedades y síndrome de colon irritable, ansiedad y otras enfermedades del tracto digestivo, ansiedad y respuestas inmunológicas disminuidas. Y vas a decir, ay, entonces eso es lo que yo tengo. O sea que no es porque mi cuerpo, porque tu cuerpo lo llevaste hasta allá. Porque tú como persona le ayudaste a que llegara allá. Así como cuando te dan una receta y te dan unas instrucciones al pie de la letra y que las tienes que seguir y tú sientes mejoría y dices, wow, ya estoy mejor. Pero ¿qué sucede cuando tú sientes esas mejorías? Ya te sientes mejor, te dice, no puede brincar, tiene que ir de pasito a pasito, no, tú empiezas a brincar y a correr. Le dice, son 3 semanas de recuperación. Ok, 3 semanas, es mucho. ¿Y quieren que ande a pasito de tortuga? No. ¿Y qué haces tú? A la semana, a las 2 semanas ya te sientes y estoy, no, yo ya estoy como nuevo y empiezas a correr, a caminar, a brincar. ¿Y qué pasó? No sientes como si nada, pero ¿qué pasa a los días, a los meses? Otra consecuencia. Y ya, no nomás es dolor de pies, circulación, sino que ya pasa dolor de cadera, dolor de cabeza, te duele aquí, te duele. Y dices tú, ¿pero por qué? Porque tu ansiedad de querer llegar rápido, de querer adelantarte, te ocasionó una enfermedad más grave. Pero ¿qué pasa? Por eso echar toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Jesús. Porque Él tiene cuidado de ti, de mí. Él está al pendiente de nosotros. Pero a veces somos nosotros que no tenemos cuidado de nosotros mismos. Y si no nos cuidamos ni nosotros mismos, no somos precavidos con nosotros mismos, ¿cómo podemos garantizar que nosotros somos precavidos con Jesús? ¿Cómo podemos decir que amamos a Jesús? ¿Cómo podemos decir que lo queremos? ¿Cómo podemos decir que le vas a expresar un detalle de amor a Jesús? O sea, ay, pero es que Dios es todo amor. Sí, pero también ha depositado ese amor en ti. Si tú mismo cuando te tienes que curar y hay cosas que van por ti mismo, las recuperaciones, el poder tú salir de esa depresión, el poder tú salir de ese miedo, no quieres hacer nada. Y al contrario, te echas tú mismo más y más y más. Y dice, y yo amo a Jesús, pero ¿cómo? Si ni tú mismo te amas, ni tú mismo te quieres, ¿cómo puedes decir que amas a otra persona? Como dijo, ¿cómo pueden decir que me aman, que me quieren si no me han visto? Si vieron a un niño huérfano, desamparado, hambriento, a uno en la cárcel desprotegido y no lo visitaron, no le dieron de comer, no le dieron un abrigo, ¿cómo pueden decir que me aman? No pueden decir que me aman. Ahora que, imagínate, nos lo puso un ejemplo así que hay sentimientos, dicen a piel de flor o flor de piel, algo así, y dices tú, ay, pues el pobrecito, qué lástima, vas con tu esposo, tu esposa, o vas con novio, la novia, o con alguien, tu familia, ay, hay que darle algo, traes algo ahí, hay que dárselo, muy generoso. Pero a veces dices tú, ay, bien merecido lo tiene, ay, es un flojo, no hace nada, un perezoso, se lo merece, por algo no tiene, por algo esto y por algo lo otro. Pero dice Jesús, si no lo hiciste por un pequeñito de esos que venía representándome a mí, ¿cómo lo puedes hacer por mí? O sea, si quieres verme en persona, si no lo has hecho por él, no creo que lo hagas en persona, porque imagínate si Jesús se te apareciera, dime si tú tienes la imagen de él, cómo él es.
vas a decir, no, pues yo lo espero como me lo ponen en las películas, güero, ojos azules, el pelo rubio, chino, con barba. Pues te van a salir muchos que les encanta tener ese look. Y los ves y tú dices, ese cochino, ese que ni se baña, ese que ni se afeita, ese que ni esto, este que el otro. Y tú, ¿y cómo vas a? Y tú dices, si se me pareciera así como, sí, yo reconozco que es Jesús. Y no. A veces tú quieres que tal vez lo reconocerías si lo vieras de traje, en un buen carro, bajándose de un buen carro, y supieras que tiene dinero y todo, entonces le tomarías atención, lo tomarías en cuenta, pero él no es así. Él no vino así. Él vino, dice, no tenía dónde recostar su cabeza. Pero ahora fue a preparar morada para ti y para mí. Pero por lo tanto nos dejó palabra. No estéis ansiosos, afanados, no estés con ansiedad de más. Dejarla en mí, que yo ya la llevé, que yo tengo cuidado de ti. Quiérete, ámate un poquito. Ama la palabra. ¿Para qué? Dice, para que me ames a mí. Para que conozcas un poquito más a Jesús, para que conozcas un poco más a papá. Y vas a ver que Él va a suplir todas tus necesidades. Toda ansiedad, todo enojo, toda ira, ponerlas en manos de Él, ponerlas en manos de Jesús. Por nada estéis afanosos. Dice, sino sean vuestras peticiones delante de Dios. Pon todo lo que te molesta, te hostiga en manos de Dios en oración. Tienes que hacerlo. Yo puedo orar, como les he estado diciendo, les dije ayer antier, puedo orar por los que me escuchan, que Dios, oh sí Señor, echa fuera toda ansiedad, toda ira, todo enojo, toda contienda, todo miedo, temor de mis hermanos en Cristo Jesús que me escuchan y todo. Yo lo declaro. Pero ¿qué sucede? Que yo me ponga a hacer una oración y estoy ahí, y tú estás en otro lado. Ay, sí, cómo no, seguro. Ajá. Y yo acá y tú allá, yo pidiéndole a Dios y tú en otro lado, tú en tu mente tienes otras palabras, tú otras, sí, no vaya a ser tanto, no vaya a ser tanto. Dice que ayer acuérdense que lo que les dije, que todo era que teníamos que tener fe y creerlo. Tener fe y creer. ¿Para qué? Para poder obtener lo que queremos, que es tener el perdón. Que no se turbe tu corazón, mi corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Tienes que tener fe, creer en Dios para poder echar toda ansiedad, todo afán sobre Él. No te preocupes tú. No cargues con algo que no es tuyo. No hagas algo que no es tuyo. No lo hagas, mi esto, mi lo otro, mi aquí. No. Porque tú no lo compraste y tú no pagaste tampoco el precio. Y Jesús lo pagó para que no lo tuvieras, para que no tuvieras ese afán, para que no tuvieras esa ansiedad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dice, echar toda tu ansiedad sobre Jesucristo, echar toda la ansiedad sobre Él, creer en Él, tener fe en Él, que Él hará. Él hará prosperar tu camino, Él hará que seas una persona victoriosa. Cuando uno se refiere a victoriosa, a victorioso, a veces muchos de nosotros pensamos que son es tener riquezas, ganar una batalla en la guerra. Si con la de diario que tenemos, que hoy no hay que comer, que hoy no entró lo que tenía que entrar de la semana, porque llovió tal día, me descansaron tal día, y no trabajé y es un día menos. Y ya sientes tú solito allí, no damos a veces con un problemita de esos. Y dice, pero ¿qué es ser victorioso? Una guerrera, un guerrero. Yo quiero ser como David. David se las vio duras, se las vio negras. Quiero ser un Pedro, quiero ser un Pablo.
Lo puede ser. Tal vez no digas yo quiero ser como él, porque cuando tú estás pidiendo que quieres ser como él, no creo que quieras sufrir lo que sufrieron ellos, lo que ellos tuvieron, lo que ellos padecieron, encarcelados injustamente, azotados, apedreados, perseguidos. Muchas tragedias pasaron en sus vidas. Las superaron, se humillaron. Muchos de ellos cometieron pecado. David, y que era del agrado del corazón de Dios, su humildad, su sencillez, pero también cometió pecado cuando codició a una mujer ajena, todas esas cosas. Ay, pero muchos han de decir, sí, por eso me gustaría hacer, para ver si puedo tener otra mujer más, o dos, o tres. Y no. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, ellos echaron esas cargas, esos pecados que traían, porque fueron ejemplos, cayeron en la tentación, pero se supieron levantar y supieron humillarse y pedirle perdón a Dios. Supieron reconocer. Y muchos de nosotros a veces no reconocemos nuestros errores. Nos cegamos tanto a la realidad que no queremos verla. Que te dicen, mira, es que esto es negro, no, eso es gris, no, esto es negro, no, eso es gris. Y mire que oyes esto, no. Y que oye, no, y tú estás ahí, no sales de ahí. Y te quedas afanado, amarrado a cosas que no son buenas. Y tú mismo te estás hiriendo, tú mismo te estás dañando, tú mismo te estás haciendo un daño. Y no es así. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él va a tener cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. Y una disculpa si oyen unos toquidos fuertes, pero pues no voy a estarme ya levantando cada rato, dejarlos aquí en lo que voy a abrir puerta cuando saben bien y les he dicho que a esas horas yo estoy predicando, que estamos trayendo palabra de Dios, que no quiero que estén aquí haciendo ruido. ¿Para qué? Para poder entregar mejor la palabra y ustedes estar atentos a lo que yo estoy diciendo, porque a veces las interrupciones son las que se oyen más en las bocinas, en el audio, que lo que uno a veces está hablando. Les pido disculpas por estas interrupciones, pero estoy en mi casa, tengo 2 hijos y tengo vecinos muy cercas que cada rato vienen a ver cómo están mis hijos. Entonces ustedes han de comprender esas molestias. Pero lo único que les puedo decir es que pongan la palabra por obra, que veas lo que estás haciendo, si en realidad lo estás haciendo por amor, si en realidad lo que nace de tu corazón tú lo has puesto por obra. Si tú has prometido algo, lo has cumplido en realidad. O nomás fue por una emoción, una ansiedad en ese momento, de que a veces ves que todos van y dices yo, ¿por qué no? Y allá vas tú también y no estás pensando, no estás consciente de lo que estás haciendo, de lo que vas a hacer. Tampoco estés afanoso, no te eches cargas de más que tú no puedes llevar. Entonces, eso es lo que me refiero. Que no te eches cargas que no puedes llevar, no te afanes con cosas que no puedes. Cada día, dice que cada día trae su propio afán, su propio mal. Entonces ya no le eches tú más. Ya Dios tiene preparado cada bendición para cada día para ti. Ya Dios te quiere bendecir cada día a ti y a veces nosotros mismos no lo dejamos que Él nos bendiga porque nosotros mismos nos ponemos una carga de más, nos afanamos, nos ponemos una ansiedad de más o buscamos algo que no nos conviene. Y Dios nos está mostrando un camino, a veces vemos una dirección para otro lado y Dios te está hablando y te dice, mira, aquí está esta bendición así y así, pero prestaste oído y escuchas, no, mira, le tienes que hacer así y así te vas por acá. Y dices tú, ¿por qué me fue todo mal? Yo no entiendo. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía trazado algo especial para ti y a veces tú dejaste ese camino y te fuiste por el otro. Recuerda, todo lo que tú sientas, lo que tengas, ponlos en manos de Jesús y Él hará.
te dejo como versículo para que lo analices, lo medites, escudriñes esa palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Analízalo. Medita en él esta noche. Y no nomás hoy. Si ves que te sirve y ves que toda esa ansiedad la pones en manos de él y él te va a ayudar y él va a tener cuidado de ti. Y ves que funciona en tu vida, lo has declarado con fe y lo estás creyendo. Hazlo todos los días. Deja que obre ahí. Si te gustó el versículo final del día de ayer, déjalo también. Ponlo por obra, ponlo en tu día. Que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En Juan 14:1. Si te gustan y los quieres tener ahí para poder salir de esas emociones de temor, de miedo, de frustración, de ansiedad, de afán, de cargas que no son tuyas, que no sabes ni cómo es que están ahí, cómo es que las adquieres tan fácil. Te dejo sus versículos para que los medites, memorices, los pongas por obra, por práctica. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar el programa. Les deseo una feliz tarde, un feliz día para muchos, que se la pasen bien y recuerden que Jesús te ama, Jesús me ama, Jesús murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, para perdón de vuestros enojos, iras, contiendas, de tantas cosas que nos afana, de tantas cosas que nos amargan, de tantas cosas que nos hacen sentir el odio, que nos hacen sentir rencor. Él está ahí para sanarnos, Él está ahí para libertarnos, Él está ahí para darnos la victoria en ese problema, en ese afán, en esa ansiedad, en ese temor. Que Dios les bendiga y este fue su programa. Por aquí los dejo con un poquitito de música y nos vemos mañana primeramente Dios. Sí.